le empieza a decir que gracias a que nosotros estábamos ahí, dice, su esposa me dio una tarjetita, dice, y en ese momento yo iba con un amigo porque íbamos a ir a tomar su casa y después no sé qué iba a pasar. Dice, pero cuando me dieron la tarjeta y me dijeron, Dios te ama, en ese momento yo decidí ya no hacerlo. Entonces imagínense qué tan poderoso es, ¿verdad? En esos momentos. Y de igual manera aquí nos los acaba de mencionar. Dice, ¿verdad? Que aún así, aunque nosotros tomáramos una decisión inadecuada, igual como le pasó a Abimelech, ¿verdad? Por medio de sueños, en este momento fue por medio de una persona y por medio de un papelito, porque era un papelito, hermanos. Eso le hizo retroceder. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que ahí, ¿verdad? Se ve la paternidad de Jehová para con nosotros. Ahí nos está cuidando. Ahí Jehová, ¿verdad? Se reflejó en ella. Y ahí le dijo, ¿verdad? Yo soy tu padre. Y como tu padre te amo. Y porque te amo, no voy a dejar que te prostituyas. Amén. Entonces vemos que igual nosotros hemos tenido situaciones así, tal vez usted no la recuerda, hermano, pero en algún momento, ¿verdad? Ha hecho cosas, ¿verdad? Malas, ¿verdad? O ha querido hacerlas, ¿verdad? Y no ha llegado a hacerlas. Y es porque algo, ¿verdad? Jehová puso un carro, una mula, ¿verdad? Ahí cruzada, lo que sea, ¿verdad? Se tropezó, se cayó y ya no pudo ir a donde iba a ir, ¿verdad? Para que no pasara eso, porque Él le ama a usted, amén. Entonces, ¿verdad? Jehová nos sale al encuentro. Nos sale al encuentro para decirnos, ¿verdad? Que no hagamos lo que habíamos planificado. Y para que las consecuencias de ello no nos perjudiquen. Ustedes se imaginan, hermanos, esa muchachita pudo haber tenido consecuencias. Dentro de la borrachera, ¿verdad? Y dentro de, como dice ella, dice, posiblemente íbamos a hacer otra cosa. Luego hay embarazo, ¿sí o no? Pudo haber salido, ¿verdad? De alguna manera perjudicarla, pero Jehová no quería eso para su vida. Y yo creo que esta señorita, ¿verdad? Es llamada, es escogida, porque por eso, ¿verdad? La está haciendo pasar por muchas cosas. Esta persona tiene conflictos, tiene problemas en su casa y se tuvo que salir de su casa. Pero el día de hoy ella reconoce que está mal y se está acercando, ¿verdad? Y Jehová, ¿verdad? Por medio de Jesús viene a cambiar su vida. Entonces, si Jehová se preocupa por estorbar el pecado, aún aquellos que ya han planificado fallarle, nosotros como padres también debemos de preocuparnos por nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Y el pastor les ha comentado en algún momento, usted padre, usted madre, le debe de estorbar el pecado a su hijo. ¿Qué quiere decir, verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando ya somos papás, aún así siendo pequeños, ¿verdad? Quieren hacer algo o quieren mentir y uno les dice, no lo hagas, ¿verdad? O estás castigado, ¿verdad? O vete a tu cuarto o eso, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad? Estamos estorbando a hacer algo malo. De igual manera, ¿verdad? Los que ya tienen jóvenes, pues, ¿verdad? Que se quieren ir, ¿verdad? A la disco, que se quieren ir al baile, que se quieren ir a un lado donde no es, ¿verdad? Y a veces el jovencito tal vez no entienda el por qué. Para el jovencito, ¿verdad? Ha de ser, ay, pero qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido, mi papá o mi mamá es mala que no me deja hacer esto con mis amigos o mis amigas, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo la palabra que nosotros, ¿verdad? Debemos de estorbarle el pecado a nuestros hijos. En esta verdad, en este testimonio, pues, ¿verdad? Que les acabo de dar, tal vez esos padres no tomaron la función que tenían para con ella. Pero Jehová, ¿verdad? La tomó en ese momento y dijo, bueno, tus padres no te supieron decir, no te supieron estorbar, pero yo sí te voy a estorbar eso. Amén. Entonces, ¿verdad? Nosotros debemos hacerlo de la misma manera. De igual manera, ¿verdad? Así, ¿verdad? El padre del alma, ¿verdad? El pastor, en muchas ocasiones, ¿verdad? Incluso a mí, ¿verdad? Como esposa, ¿verdad? En algún momento me ha llamado la atención y me ha dicho, no por esto, ¿verdad? O vete por aquí, o vete por allá, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Lamentablemente, en algún momento le hemos tomado como regaño tal cual, ¿verdad? Y desechamos la palabra, debido a eso desechamos la palabra, ¿verdad? O ahora sí, nos amuinamos, dirían, ¿verdad? Nos enojamos. ¿Por qué? Porque decimos, es que no nos entiende, ¿verdad? Es que me dice de esta manera, o es que me llama como pecador o pecadora. No te está llamando así.
no te está dando a entender otra cosa, te está diciendo que hagas lo que dice la palabra de Dios para que no haya repercusiones en tu vida, para que después no te estés quejando, para que después no estés llorando, ¿verdad? Y a veces no se entiende, ¿verdad? Dentro de las congregaciones es común, pues, ¿verdad? Que muchas personas o muchos ovejas, ¿verdad? Se salgan, ¿verdad? Por ejemplo, de iglesias para irse a otra. ¿Por qué? Porque el pastor no me deja cometer pecado. Porque el pastor me dice que esto está mal. Porque el pastor me dice que no puedo estar con un hombre casado. Que no puedo, que el pastor me dice, ¿verdad? Que no debo de fornicar. Entonces, como no me agrada que me estén diciendo a cada rato eso, porque yo tengo ganas de hacerlo, mejor me cambio de iglesia. Mejor me cambio de templo, ¿verdad? Y no es así. La otra vez leí un mensaje que decía, ¿verdad? Si te cambiaste de iglesia ¿qué decía? Si te cambiaste de iglesia, ¿verdad? Porque tus hermanos sentiste que te ofendieron, sentiste que te traicionaron, ¿verdad? ¿Por qué no mejor te sales del mundo? Y si es verdad, hermanos, si usted se pone a pensar en el mundo, ¿cuántas veces nos han hecho cosas malas y malvadas? Sea amistades, sean amigos, ¿verdad? Sean de lo que sea, ¿verdad? Hemos recibido tratos malos o cosas malas. ¿Y por qué no nos salimos del mundo? ¿No sería más fácil? Pero si nos salimos de la iglesia porque el hermano me miró mal, o porque pensamos que el pastor, ¿verdad?, se está sobrepasando, o me está llamando la atención, ¿verdad?, cuando es con la palabra. Entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros debemos de saber para dónde jalar, ¿verdad? Y vemos aquí, por ejemplo, un padre, ¿verdad?, un padre que no hizo su labor de padre como debía de ser, fue el sumo sacerdote Elí. ¿Sí se acuerdan de Elí? ¿Alguno que se acuerda? Bueno, él era sacerdote, él tenía hijos, ¿verdad? Esos hijos, ¿verdad? Como ya sabemos, ¿verdad? Cuando hay un sacrificio, ¿verdad? Ponían, ¿verdad? Una ovejita, ¿verdad? Lo que se hacía, ¿verdad? Es que el sacerdote tomaba la mejor parte, la parte del lomo. Y de ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él lo podía compartir con lo que son su familia, que quiere decir con solamente sus hijos, ¿verdad? Y todo esto debía de hacerse, ¿verdad? Se debía de apartar a lo último, por así decir. Pero los hijos de Elí no hacían eso. Los hijos de Elí, como decían, yo soy hijo del sacerdote, yo hago lo que quiera acá. Porque el sacerdote es el que manda, por así decir, ¿verdad? Ellos se ponían en esa posición, ¿verdad? Hagan de cuenta como hijo de pastor, ¿verdad? Como soy hijo de pastor, ¿verdad? Aquí mis chicharrones truenan. Y como mi papá manda, entonces yo también mando. Y no es así, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿verdad? Los hijos de Elí creían que la cosa era así. Y no era lo peor. Lo peor era que Elí lo permitía. Elí sabía, ¿verdad? Porque toda la gente lo sabía, que estos hombres, estos varones, ¿verdad?, estaban a la entrada de la ciudad, a la entrada del templo, a la entrada de la iglesia, esperando, y que a cuanta mujer, ¿verdad?, pasaba y demás, ¿verdad?, pues ellos le caían, por así decir, ¿verdad?, y ellos fornicaban. Y su padre lo sabía, y él no les puso un alto, no los castigó, no los azotó con vara como leíamos en la palabra, ¿verdad?, sino que dejó que ellos hicieran lo que quisieran. Entonces, ¿verdad?, hubo un momento, ¿verdad?, en que Jehová dijo ya no. En el libro de Primera de Salmos 2:22 dice, Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, permitiendo que sus hijos hicieran pecado, por lo que Dios juzgó su casa para siempre. Y en el libro de Primera de Samuel 3:13 dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. A ver, papá y mamá y futuros papás, usted tal vez dice, ¿por qué le pasa esto a mi hijo o a mi hija? ¿Verdad? ¿Por qué le hicieron esto? Tal vez no se puede usted pensar que fue por causa de usted, porque usted lo soltó un poquito,
la rienda, ¿verdad? Dejó que se fueran más para allá del patio, por así decir, que se salieran de la casa, ¿verdad? Y entonces pasó lo que pasó. Y usted se pregunta, ¿por qué mis hijos están pasando por esto? Así de igual, ¿verdad? El sacerdote Elí se preguntaba, ¿por qué? Pues porque él no los reprendió, él no los castigó, él no los azotó para que hicieran las cosas bien. Él dejó que ellos, ¿verdad?, se fueran por donde quisieran, hicieran lo que quisieran. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, quiere decir, papá y mamá, que si tú no te sujetas, si no, tú no te aprendes a sujetar, ¿verdad?, primero a tu Padre Celestial, a tu Padre del alma y a tu Padre físico, entonces, ¿cómo pretendes que tus hijos se puedan sujetar? Si no les has dado ese conocimiento, si tú no lo haces. Porque recordemos, ¿verdad?, que tú también predicas con tu testimonio, ¿verdad? Tal vez no, en algunas ocasiones no ha sido necesario hablar, sino simplemente, ¿verdad?, con que tus hijos te vean cómo te comportas. Dicen, bueno, pues si mi papá y mi mamá no lo hacen, quiere decir que está mal. Entonces yo tampoco lo voy a hacer. Pero si ven, ¿verdad?, así como chiquitos, que uno dice groserías, el hijo va a decir groserías, porque para él piensan, ¿verdad?, que es común hablar así. De igual manera, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de resguardarnos para que tu casa sea resguardada y para que la casa, ¿verdad?, la futura casa que tengan tus hijos en su matrimonio también sea resguardada. Entonces, conocer a nuestros hijos es un detalle bien, pero bien importante. Ganándonos su confianza, siempre estando interesados en cuáles son sus amistades. Y eso es algo, ¿verdad?, que en algún momento llega a fallar. Por ejemplo, ¿verdad?, prefieren estar bien con el hijo o con la hija, o que se sientan bien, que se sientan amados, ¿verdad? Y dejan salir, ¿verdad?, al hijo o la hija con quien sea, ¿verdad? Por decir, como el niñito se siente solo en casa, o como la niñita, ¿verdad?, se siente aburrida, vamos a dejarla salir un rato. Pero usted no se preocupa, ¿verdad?, con quién está dejando salir. Tal vez sí es cierto, ¿verdad?, el hijo o la hija se porte bien, pero usted no sabe, ¿verdad?, sus amistades cómo son. Tal vez lo puedan o la puedan convencer en algún momento, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿verdad?, por eso, ¿verdad?, se les exhorta, ¿verdad?, a que estemos pendientes de los niños, de los hijos, ¿verdad? De igual manera, por muy chiquito o por muy grande que sea. Por ejemplo, en las primarias simplemente me doy cuenta, ¿verdad?, hay niños y niñas que son malos, que desde chiquitos se les nota. Por ejemplo, con mi hija, ¿verdad?, me dice que hay un grupito de niñas y me dicen, mamá, es que ellos no me dejan comer con ellos. Porque dicen que hay una niña, o sea, que le piden permiso a una niña de ese grupo para decirle si fulanita puede comer con ellos. Imagínense, ¿cómo está esa niña? ¿Con qué? O sea, ¿qué es lo que está viendo en su casa que hace que ella también mande dentro de un grupo de 8 años? Imagínense de grande lo que va a querer hacer, ¿verdad? O en su casa, déjense, en su casa, en su matrimonio. Si esa niña, por así decir, no la corrigen, en su matrimonio va a haber matriarcado. No va a permitir, ¿verdad?, que el marido sea el que ahí sea, ¿verdad?, el que mande, ¿verdad?, el que dirija, sino ella. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay que estar pendientes. Por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad?, vemos que hay diferentes tipos de educaciones espirituales, ¿verdad?, y también dentro de casa. Hay niños que dicen groserías, porque en su casa las dicen, y van y las dicen ahí, ¿verdad? Y tu hijo lamentablemente las ve escuchar, pero está de una. Si llega a la casa y oyes que lo dice y tú no le dices nada, entonces está dentro de tu culpa, ¿verdad? Pero si tú oyes, ¿verdad?, que dice una grosería, una leperada, y tú le explicas primero, ¿verdad?, antes de pegarle, pregúntale de dónde lo sacó, ¿verdad?, o por qué lo dijo, o qué piensa que significa, ¿verdad?, porque a lo mejor piensa que son cosas bonitas. Ella no sabe qué es grosería, ¿verdad? Y tú ya le diste una, ¿verdad? Entonces primero pregúntale, ¿verdad? Y explícale que está mal, ¿verdad? Y ya no las vuelva a decir. Si lo vuelve a decir otra vez, bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Ahora sí con varita. Entonces, de igual manera, ¿verdad?, nosotros como padres tenemos una obligación de sobrellevar a nuestros hijos, de educarlos, de enseñarles, de darles de comer, ¿verdad?, de alimentarlos, ¿verdad? Pero no tan solo en eso, sino también en la vida espiritual, ¿verdad? En la vida espiritual también, porque para eso, ¿verdad?, venimos a este mundo, ¿verdad?, como padre o como madre, ¿verdad?, para que tú
puedas levantar a tus hijos, ¿verdad? Darles ciertas enseñanzas, ¿verdad? Y lo demás Jehová lo va a hacer. Entonces nosotros debemos estar pendientes de las amistades. A veces te preguntas, papá y mamá, ¿por qué tu hijo es así? ¿Por qué tu hijo cambió de carácter? ¿Por qué tu hijo te contesta mal? ¿Por qué tu hijo te dice que no te quiere? ¿Por qué tu hijo, verdad, hace cosas, verdad, que aprendió en la escuela, pues? Hace señales, hace señas, hace gestos, hace eso. Es por eso, ¿verdad? Porque tal vez no hemos tenido, ¿verdad?, el tiempo, ¿verdad?, de ir y checar no checar a los niños, ¿verdad?, exactamente cómo es, pero sí, cuando vas por tu hijo a la escuela, ¿verdad?, o lo acompañas, o te encuentras en la calle a un amiguito, fíjate, ¿verdad?, cómo es el niño, fíjate cómo son sus padres. Y de ahí te vas a dirigir. En mi caso, yo le voy a decir, la verdad, yo le dije a mi hija, ¿verdad?, si se porta así, simplemente ya no te acerques a ella. Si te pide algo o necesitas algo de la escuela, háblale. Y háblale bien, no le hables como ella te contesta. Pero evítala. ¿Para qué? Para que no te contamine y para que no te dañe, porque le está dañando su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Debemos de estar al pendiente de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Debemos de enseñarles a nuestros hijos a reconocer, ¿verdad?, autoridad. Autoridad, ¿verdad?, primero, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Debemos de enseñarles a reconocer la autoridad del Padre físico, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, hay jóvenes o niños, ¿verdad?, que como el padre se la pasa trabajando fuera la mayor parte del tiempo, si es cierto, a nosotras como mujeres o como esposas se nos ha delegado cierta autoridad, pero cuando llega el papá a casa, la autoridad es de él, se la volvemos a devolver, se la vamos a devolver. A no ser, ¿verdad?, que el papá nos diga, tú toma la decisión, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad?, hay familias que aunque donde haya papá o mamá, la que manda de todos modos sigue siendo la mamá. Y ahí está mal, ¿verdad? Debemos de enseñarles, ¿verdad?, esa autoridad. Debemos de enseñarles la autoridad dentro de la iglesia también, cuál es la autoridad, ¿verdad? Debemos de enseñarles la suprema autoridad, ¿verdad?, que es Jehová, ¿verdad? Y que deben de sujetarse también a los reglamentos que hay en todos lados. Porque en todos lados hay reglamentos y hemos visto, ¿verdad?, que las reglas no son como el mundo dice, para romperse, son para llevarlas a cabo. Y estos reglamentos, ¿verdad?, son para alinearnos, para llevarnos, ¿verdad?, digamos, paso a pasito y que todo vaya bien, ¿verdad? Entonces debemos, ¿verdad?, en el libro de Lucas 2:50,